Ya, bueno, continuaremos. Me confirman si se logra ver y me escuchan, por favor. Sí, Inge, todo bien. Ya, gracias. Bueno, quedamos en esto, ¿no? En garantías. En todos los procesos de contratación se requieren garantías. ¿Listo? En algunos se requiere a la presentación de la propuesta. Esta garantía se denomina garantía de seriedad de propuesta. ¿Listo? Y normalmente se dan en proyectos que tienen montos mayores a 200.000. Ya en montos menores a 200.000 no es necesario presentar una boleta de garantía de seriedad de propuesta. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Aquí está. La garantía de seriedad de propuesta. La garantía de seriedad de propuesta consiste en la presentación de una boleta bancaria o póliza de seguro que está inscrita a favor de la entidad contratante. La garantía a ser solicitada es el pliego de condiciones, es el 1% del monto de la propuesta o del monto referencial del proyecto. ¿Listo? Ya que dice, su vigencia debe ser igual o mayor a la validez de la propuesta. Si la validez de la propuesta es 30 días, en algunos casos, si son, por ejemplo, licitaciones públicas, esta garantía de seriedad de propuesta debe ser 30 días más a la validez de la propuesta, de la propuesta de la empresa. ¿Listo? Pero, a ver, mencionaremos esto, es importante. Esta garantía de seriedad de propuesta, como les digo, tenga una seriedad. ¿Por qué? Porque son montos mayores a 200.000 bolivianos. ¿Listo? Garantía de cumplimiento de contrato. Cuando el proceso de contratación haya terminado y se haya adjudicado, ya sea antes, no es necesario presentar una boleta de garantía de cumplimiento de contrato, sino que se solicita a que en cada planilla se vaya reteniendo el 7% del monto de la planilla. ¿Listo? Entonces, eso ya depende mucho de cada institución. Imagínense si el proyecto es de 500.000 bolivianos, ¿ya? Y la empresa se adjudica con 500.000. Entonces, en el momento de presentar la documentación, después de adjudicarse, debe presentar esta boleta, el 7% de 500.000, dijimos, ¿no? ¿Cuánto es el 7% de 500.000? Si 1% era 5.000, 5%, 35.000 bolivianos. ¿No? Es como garantía, como dice, ¿no? Como garantía de cumplimiento de contrato. Eso significa que en caso extremo la empresa no logre concluir el proyecto por X y Z motivos, ya sea por problemas internos, por quiebra de la empresa y todo, entonces con lo que se va a quedar la institución es con este monto del 7% que está
vigente como garantía, ¿no? Entonces, para que la entidad se asegure de que la empresa va a cumplir con todo lo que corresponde a la ejecución del proyecto, hasta entregar. Más adelante vamos a ver también todo esto, ¿ya? Garantía por anticipo. También cada empresa tiene derecho a pedir anticipo, ¿ya? Como máximo 20% del monto del contrato. Puede ser una garantía o puede ser una póliza, ¿no? Que puede presentar la empresa para poder pedir esta garantía del 20% de anticipo antes de iniciar la obra. Antes de que nos den orden de inicio, ¿verdad? Ya se debe solicitar este anticipo. Entonces, básicamente son esos tres tipos de garantías. Hay otro, que es la garantía de cumplimiento de contrato adicional, mejor dicho, adicional a la garantía del cumplimiento de contrato, que es común en los municipios, por ejemplo, Sacaba, Cochabamba, Cercado, Colcapirva. Esto significa lo siguiente, esta garantía adicional, se lo llama ya, adicional, garantía adicional al cumplimiento de contrato. Ya, esta garantía se presenta cuando la empresa, por ejemplo, se rebaja más del 15% del monto del contrato. Un ejemplo bien clarito. Si el precio referencial del proyecto es de 100.000 bolivianos, pequeñito, 100.000 bolivianos, y la oferta, el precio que oferta cierta empresa es de, precio ofertado de 80.000 bolivianos. 80.000 bolivianos. ¿Cuánto menos es en porcentaje? Si calculan el porcentaje, ¿cuánto menos en porcentaje se está rebajando la empresa? ¿Cuánto es? ¿Qué dicen? A ver quiénes están. Si el precio referencial es de 100.000 bolivianos, pero el precio que oferta y con el que se adjudica la empresa es de 80.000 bolivianos. ¿Cuánto por ciento se ha rebajado? El 20%. Ya, perfecto. Pues miren, el 20%, o sea, la empresa se ha adjudicado porque se ha rebajado 20% del precio referencial. ¿Listo? Hay una cláusula en el contrato también, ya en donde dice, si la empresa se rebaja más del 15%, miren aquí es 20%. O sea, como máximo podrías rebajarte 15%. Pero puedes más, ¿no? Puedes rebajarte 25, 30. Ya. Pero si te rebajas más del 15%, esa diferencia, ya, esa diferencia entre lo que tú te estás rebajando y ese 15, ese monto, tú tienes que presentar una boleta adicional, por eso es una boleta adicional. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de 20% menos 15%? 5%. Listo. 5% de 100.000, ¿cuánto es? 5.000, ¿no? Listo. Miren, te adjudicas la obra porque te estás rebajando 20% del monto del precio referencial. En el momento de que ya te adjudiques y presentes tus documentaciones, ahí vas a presentar la boleta de cumplimiento del contrato, te van a pedir como requisito, ¿no? Y te van a pedir también que presentes una boleta adicional al cumplimiento del contrato con este porcentaje. ¿Qué sería?
A ver, tu boleta, tu garantía, ¿no ves? De cumplimiento del contrato adicional va a ser de 5.000 bolivianos. Aparte, si te piden boleta, tu garantía de cumplimiento de contrato, ¿no ves? Que era el 7% de 100.000, ¿cuánto es? 7.000, ¿no? 7.000. Ah, no, en este caso, veremos esto, cochito. Ahora sí. Tu garantía, primero, tu garantía adicional al cumplimiento del contrato va a ser el 5% de la diferencia que te estás rebajando. ¿Dónde está? Lo hemos borrado. Está aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está. 5%. Este 5%, que sería 5.000 bolivianos del precio referencial, ¿verdad? La adicional, 5.000 bolivianos. Y tu garantía de cumplimiento de contrato, el 7%, que sería ¿cuánto? Garantía de cumplimiento de contrato, 7.000 bolivianos, ¿verdad? Listo. Entonces, miren, se presentaría dos boletas de ciertos montos. Estas garantías ya se presenta, como les digo, después de la adjudicación, ¿ya? Es como requisito. Entonces, si no presentas una de estas boletas, no te dan el contrato. Te rechazan. Pueden declarar desierto o pueden adjudicar a la empresa, a la siguiente empresa que cumple. Y eso es común en muchos proyectos, más que todo en el municipio de Sacao, de Cercado. Como es el precio más bajo, los proyectos que licitan, hay algunas empresas, claro, que nos rebajan, sí, en 15, 16, 18. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque seguramente la empresa está sin trabajo, ¿no? O con poco trabajo. Es como desesperación tal vez, ¿no? Que uno toma, ¿para qué? Para poder trabajar. Y actualmente es difícil adjudicarse porque hay muchas empresas, muchos proponentes. Sinceramente, sí hay mucha competencia en la construcción. Todo el mundo tiene su empresa, todo el mundo es empresario ahora. Actualmente, hace unos 10 años, como que no había mucha competencia, ¿ya? Y eso es real. Todo el mundo con su empresa, ¿no? Todo el mundo empresa, se presentan, se rebajan. Algunos, no sé, se rebajan en algunos proyectos donde uno ve, ¿no? Su utilidad, cómo puede ganar, cómo puede recuperar. Pero creo que a veces algunos por deporte nomás trabajan, ¿no? Pasa. Bueno, yo también me presenté hace mucho tiempo en algunos proyectos donde prácticamente solo se recuperó el capital y algo más, ¿no? 10.000 bolivianos, 5.000 bolivianos, o sea, ajustando así todo bien, pagando impuestos, porque debes pagar personal, debes pagar materiales, ¿verdad? Entonces, es así, o sea, si uno se rebaja mucho en un proyecto, debes saber también las consecuencias, ¿no? A veces solo trabajas para recuperar algo o ganas un mínimo. Y actualmente como hay mucha competencia, entonces se van rebajando más y más, ¿no? Otras empresas se rebajan más y más. Pues no te queda más que rebajarte. Lo que ayuda ahí es que uno sí tiene su propia maquinaria, sus herramientas, en ese sitio vas recuperando algo, ¿no? Y eso es bueno. Si estás bien equipado, puedes rebajarte. Aún así otros también tienen, o sea, no que algunos, muchos ya están así como que bien equipados y hay empresas nuevas, y hay muchas empresas, como les digo. Entonces es bien competitivo el área de la construcción actualmente. Hay muchas empresas, mucha competencia. Entonces es lo real, ¿no? El gerente de empresa, el que está a cargo de la empresa, ya tiene que pensarlo bien si se va a rebajar más del 15% o
mantener un 7%, 10%. Y a veces es suerte también. Hay algunos proyectos que se presentan solo 3, 2, a veces hay único proponente o ninguno. No sé, o sea, no puedes saber cuántos se van a presentar a un cierto proyecto. Ya, entonces, de todas formas, uno no al azar puede rebajarse tanto. Tiene que pensar si va a ganar, va a perder o qué le conviene, ¿no? Y si en caso tiene muchos proyectos, y con los otros puedes recuperar y en el otro ya pues te rebajas, ¿no? Para asegurar el proyecto. Eso ya depende mucho del contratista, de cómo uno quiere tener utilidad, ¿no? Es así. A ver, ¿dónde estamos? Convocatorias. Entraremos a las convocatorias. Y vamos a seguir hablando de todo esto de los proyectos, garantías, modalidades. Ya, a ver, veremos cómo son las convocatorias en realidad. Vamos a ver qué cosas tiene el DBC, lo que nos interesa. Lo vamos a ver desde un ámbito de constructor, ¿listo? Lo vamos a ver desde un punto de vista de que nosotros somos constructores, ¿listo? Porque si lo vemos desde otro punto de vista, si lo vemos desde un punto de vista de que nosotros somos funcionarios públicos o nosotros somos comisión de calificación, ya podemos ver diferentes cosas ahí. Bajamos este archivo que dice convocatoria. Vamos a bajar este DBC. Y a ver, este plan. En algunos procesos sí suben sus planos, pero en algunos para tener más referencia, para tener más datos. Aquí no lo bajo su plano 1. Tiene un ejemplo, a qué método de selección de adjudicación es, ¿no? A qué método de selección, está el plazo, el monto, todo. Es un resumen. A ver, veremos esto. Esta es la convocatoria de este proyecto. La entidad que está convocando es el Gobierno Autónomo Municipal de Sacado. Modalidad de contratación, miren, muestra todo esto. Es un AMPE. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Este es un código que cada entidad puede colocar para poder buscar de forma más rápida, ¿no? este proceso. Objeto de contratación, aquí dice el nombre del proyecto. Construcción pavimento distrito 3, pavimento rígido. Es un pavimento rígido. Método de selección de adjudicación. ¿Ya? Este es el precio más bajo. Puede existir
este método a la calidad de propuesta técnica y costo. ¿Listo? También hay otros, pero en este caso, precio más bajo. Método de selección de adjudicación. ¿Listo? En sus proyectos, por si acaso, hay una parte en la que ustedes tienen que mencionar, ¿no? Seguramente tendrán este formulario, mencionará, ¿no? O a la calidad de propuesta técnica, o a la calidad. Pues esto ya no me interesa. Precio referencial. Este precio va a ser a 44 días también. Y aquí 2000 es una garantía equivalente al 1% de este precio referencial. Si este fuera menor a 200.000, seguramente esto no va a estar tachado. Esta partecita donde dice garantía de seriedad de propuesta. Y también dice garantía de cumplimiento de contrato. El proponente adjudicado deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato. Aquí miren lo que les decía. Clarito está. El proponente adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato. Ya. O solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. Aquí nos está dando la opción de ¿qué? De que yo tengo la opción de solicitar, ¿no? En el momento de presentar garantía de cumplimiento del contrato. ¿Qué más? Aquí también indica garantía adicional. Lo que les dije hace rato. El proponente adjudicado cuya propuesta, pues todo esto ustedes tienen que saber. En su segundo proyecto hoy les voy a enviar, les voy a indicar cómo vamos a hacer. ¿Qué más? Lo que más nos interesa, ya. El domicilio de la entidad está ubicado en este sector. Ya, la entidad. ¿Quién está encargado? Miren, aquí está. Siempre hay un encargado de atender consultas respecto a este proceso. ¿Ya? En este caso debe ser un técnico. Es un técnico, debe ser un civil, aquí dice, ¿no? ¿Qué cargo ocupa? Y de dónde, si es obras públicas, planificación, no sé, urbanismo, ya, aquí indica todo. ¿Qué más? Aquí las cositas que dicen. Bueno, tiene un cronograma. La publicación de DLC se está haciendo este día. Inspección previa. A veces es importante que las empresas realicen una inspección previa y aquí aparecen las fechas, ¿no? Consultas. Pues se podrían realizar consultas escritas, también colocan fechas, pero en este caso no es necesario. Si es necesario también una reunión de aclaración, ya, estos son llenados. Pero aquí como que no es un proyecto de gran magnitud, entonces esto es lo obviamos, ¿no? Lo obviamos. Y fecha de presentación de propuestas, nos indica el día, el mes, a qué hora, hasta qué hora se va a recibir las propuestas. Y aquí hay algo muy novedoso. Las presentaciones de propuestas antes eran físicas, se presentaban en sobres. A partir de este año recién, sí. Por el hecho del COVID, por los estragos que ha causado, por todo eso, ¿no? Pueden ser ventajosos o... Bueno, hay ventajas y desventajas por ejemplo, de las cosas virtuales, ¿no? En este caso las clases o cualquier actividad que esté relacionada con lo virtual, tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? Aquí no sé si será ventaja o desventaja. Las propuestas ya no son, bueno, siguen siendo físicas. Podemos presentar en algunas instituciones todavía en sobres, pero en algunos, como en este caso, en este municipio, ya son virtuales. Los realizamos mediante RUP. Ya cargamos nuestra propuesta, es decir, primeramente imprimimos, escaneamos, lo cargamos y presentamos. Ahora es así, actualmente. Pero no en todos, ¿no? No en todos los municipios, en algunos. Ya aquí tiene su cronograma, presentación de informe de evaluación y recomendación al RPA, su fecha, adjudicación de declaratoria desierta,
sus fechas. Miren, este es el proceso, ¿no? Con notificación de adjudicación, hasta tal fecha. Presentación de documentos. Ya, hasta esta fecha se adjudica, ya, y tiene hasta tal fecha para presentar sus documentaciones. Presenta sus documentaciones, pasa al área legal y se realiza la suscripción del contrato. Ya está más o menos esta fecha. Con eso termina todo lo que es el proceso de contratación. O sea, son etapas, son fases que se siguen, ¿verdad? Para adjudicarse a un proyecto. Una vez que te adjudicas, firmas contrato, ya se puede iniciar coordinando con el supervisor que designe el proyecto. No, este es un resumen de la convocatoria. Veremos ahora el DBC, el documento base de contratación. Listo, ya habíamos visto en una vista general, pero nosotros nos enfocamos en ver el contrato primero, ¿no? Ahora vamos a ver lo que nos interesa como constructores, ¿ya? Hay muchos puntos, como les digo, depende de cómo tú lo veas, ¿no? Normatividades, podemos leer cómo van a descalificar, ¿no? La propuesta, ¿no? ¿Por qué errores? Hay criterios de subsanabilidad de errores, ¿por qué van a declarar desierto? Aquí dice todos los puntos. ¿Ya? Documentación que debe presentar el proponente, esto nos interesa. ¿Listo? Y vamos a ver. Podemos analizar todo esto, pero como les digo, nos vamos a ir más al punto de vista de constructor y lo más básico que a ustedes les va a servir, primeramente. ¿Ya? Vamos a bajar. Incluso entró en el examen, ¿no? ¿Verdad? Ya, vámonos a lo que nos interesa. Nos fijamos el DBC, aquí dice especificaciones técnicas. Y aquí están los ítems. Por ejemplo, este proyecto tiene 2 módulos. El primer módulo, obras preliminares y finales. El segundo módulo, obras preliminares. Tal vez tiene más abajo. No, es todo esto. ¿Qué tiene estos ítems? ¿No? Medidas que actualmente en todos los proyectos se está considerando. Este ítem de medidas de higiene y bioseguridad. Hace 2 años no había esto, ¿no? No había este ítem. Replanteo pasado, limpieza con cargueo, en unidades globales, obras preliminares, ¿no? Vemos, analizamos qué ítems tenemos. Excavación, perfilados, cordones, cubetas, cortado de demolición, ciclopo, con canales base, relleno y compactado. A ver, ¿qué es esto? Provisión y colocación de pavimento de 15 centímetros. Allá, listo, vemos. En todos los proyectos nos van a mostrar todo el resumen de sus ítems, en todos los DBCs. Si vamos bajando, también nos va a mostrar sus especificaciones técnicas. Aquí están, ¿no? Por ejemplo, de implementación de medidas, su definición, qué materiales. Su medición y cómo es la forma de pago. De planteo y trazado también. Incluso aquí nos muestra qué cosas son y no nos muestran, no nos dicen qué cosas van a utilizar. Entonces ya hay cada empresa ve pues qué cosas según su experiencia necesita para tal ítem, qué herramientas, qué mano de obra tiene que utilizar. Y
así, todas las especificaciones, 4 millones te piden una vez el monto referencial, o a lo mucho 2. Pero como es pequeñito, entonces 4 veces, digamos. Ya, que estén respaldadas con actas de recepción definitiva. Ya te piden una experiencia específica 2 veces. Es decir, si este proyecto es pavimento, específicamente en pavimentos se debe tener mayor a 2 veces el precio referencial. Si cumples con eso, perfecto. Y también hay que cumplir con este general, ¿no? Y te indica también esto, para que no te estés confundiendo, ¿no? Obras similares. Como obras similares para tu experiencia específica, puedes tener empedrados, enlosetados, adoquinados, cunetas, aceros, cordón, en pavimentos flexibles o vías urbanas. Entonces, si en el acta dice cualquiera de estos nombres, sirve como experiencia específica. ¿Ya? A eso se refiere esto. Equipo y personal requerido, nos está pidiendo un equipo mínimo, que son estos, ¿no? Una lista. Excavador, hormiguero, vibrador, volqueta, tractor, en este caso tractor, regla metálica, pulverizador, mano, rotación total, cortadora, regla, camino de mixer, computador, martillo, neumático, planta dosificadora. Bien, todo esto nos están pidiendo para este proyecto. Los equipos que debemos de tener a disposición para ejecutar. ¿Ya? Hay algunas DBCs, como les digo, es porque tal vez hacer tanta documentación, tantos DBCs que hacen los técnicos, hay errorcitos en proyectos donde no requieres, por ejemplo, aquí dice tractor, ya, podemos utilizar tractor. Pero de igual forma podemos ejecutar este proyecto solo con retro o con excavadora. Pero aquí exigen tractor. Ya, está bien. Pero hay algunos donde no es necesario, digamos, un cierto equipo, pero te están pidiendo. ¿Qué vas a hacer? Por más que sea ilógico, uno puede decir, pero ¿por qué? Yo no voy a utilizar esta máquina en este proyecto. Pero ya está en el DBC. O sea, ¿qué podemos hacer? Es adecuarlos. Entonces, presentar esta lista en la propuesta y ya, ¿no? A ver, ¿qué más pide? Personal técnico clave requerido. Nos piden un ingeniero civil que va a estar como residente de obra. Ya que dice que debes presentar el título, fotocopia simple, original, y que esté registrado en la sociedad de ingenieros. Presentar esa certificación. Que haya sido, por ejemplo, constructor, que haya sido superintendente, fiscal, técnico de seguimiento, supervisor o residente. Cualquiera de estos cargos para el residente de obra. ¿Ya? Las experiencias que cuentan o contamos con más experiencia, nos desechan, digamos, ¿no? Pero con esto hay ventaja. Son actas definitivas, ¿no? O sea, profesional vales más, digamos, en esta parte, ¿no? Antes no exigía 2 años, digamos. Listo, en cualquier obra. Pero ahora específicamente va a depender si el ingeniero residente hizo proyectos parecidos, le puede tomar 4 o 5 años de experiencia para obtener en esos proyectos específicos, ¿no? La experiencia. Entonces, como que hay ventajas. Y también desventajas, tal vez, ¿no? En algunos casos. También te piden personal clave requerido, residentes, las cuadrillas de trabajo, ¿no? Que necesitas operador, chofer, albañil, ayudante, técnico,
en seguridad industrial, topógrafos, alarijes, peones, personal, obrero. ¿Listo? Metodología de trabajo, mejor dicho, metodología y métodos constructivos. Se debe presentar esto en la propuesta técnica. Organigrama, métodos constructivos, números de frentes a utilizar, equipo comprometido, análisis de precios unitarios, cronograma, formulario B1, el presupuesto general, currículum documentado de la empresa, currículum documentado del residente. Todo esto en la propuesta técnica. Antes esto era diferente, el orden de todo esto era diferente, ¿no? Como ahora es virtual, cambia, como les digo, este orden. Y este orden también depende del municipio o de la institución, ¿ya? Y depende también del monto del proyecto. Aquí, por ejemplo, no nos están pidiendo el formulario A8, el formulario B2, no, el formulario B3, B4, B3, B5, ya no nos están pidiendo especialistas, nada. Entonces va a depender mucho del monto del proyecto, qué cosas se debe presentar. Ya yo creo que se entiende, no está entendiendo. De todas formas, tienen que saber, ya, porque va a estar en su segundo proyecto. Las cosas más importantes, ¿no? Las cosas más importantes de todo esto. Entonces vamos aquí. ¿Qué se presenta en una propuesta? En una propuesta es una modalidad AMPE, ¿ya? Con método de selección, el precio más bajo. Este formulario A1 también cambió, no era así. Hace 2 años era diferente. ¿Ya? Cambia. Es el formulario de presentación de propuesta. En el primer punto se colocan los números del QC. ¿Ya? El QC es un código único de contratación. ¿Ya? Cada proyecto tiene un código, cada proyecto tiene un QC. Aquí señalar el objeto de contratación, el nombre del proyecto. Imágenes de preferencia, tenemos un segundo punto. Es el formulario 1 por si acaso. Si la empresa solicita un margen de preferencia, esto le ayuda, ¿no? Esto ayuda a las empresas. Si son empresas unipersonales, se tacha este punto. Si son empresas constructoras con participación mayor a 51% de los socios, se tacha esto. Y si son asociaciones accidentales. Aquí. ¿Listo? Este es el formulario 1. Se debe llenar de esta forma. Y aquí colocar el nombre de la empresa. A nombre de, cambiamos el nombre, ¿no? Aquí. Ahora se presenta la propuesta. Y ya, aquí tenemos las condiciones del proceso, por ejemplo. A ver qué dice. Es una declaración, en realidad, una declaración jurada, ¿no? Declaro cumplir estrictamente la normativa 78 de las SAPs. Bien, declaro, garantizo haber examinado, que se está haciendo una declaración jurada. ¿En qué? En que el contratista ha leído el DBC, declara aquí, por ejemplo, respetar el desempeño de los servidores públicos, ¿no? Poder garantía de cumplimiento del contrato al 7%. Y si aquí dice, ¿no? Emitida el nombre de la entidad comunal. Y si es aquí,
te da la opción de garantía adicional, ya, si es que se les va accidental, debe presentar esto, ¿no? Testimonio de contrato de sucesión accidental. Y aquí tiene esta opción donde dice la entidad contratante deberá especificar la documentación que deberá pedir. En este caso, ¿qué cosa nos va a pedir la institución? Aparte de todo esto, las actas, ¿no? Los respaldos de la experiencia general y específica de la empresa y el residente, ¿no? Entonces el formulario 1, una vez que se imprima, ¿alguna pregunta aquí? ¿Qué cosas nos van a realizar en esta licitación? Aquí hay un resumen, más abajo va a estar el resumen. Aquí está. Son más exigentes, es decir, este formulario C2 se presenta en proyectos más grandes y más exigentes. Para tener este formulario C2 se tiene, por ejemplo, se considera la mayor experiencia, ya sea para tus especialistas, para tu director de obra, ¿ya? Y también se considera algunos cursos, algunos de especialidades, diplomados, maestrías, si en caso el proyecto requieren especialistas, este C2 se puede pedir, ¿no? Pero en otros no es necesario este C2. Propuesta económica, entonces tenemos el formulario B1. Y otro señalar. Entonces, miren, básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que debemos elaborar en una propuesta. Ya, entonces, vamos a pasar a resumir entre lo más importante de cada uno de estos formularios. Hasta aquí, si tienen pregunta. ¿Qué dicen? Ya, continuaremos. Este es el A1, ya mencionamos el A1, nos vamos al A2. El A2A para personas naturales, el A2B es el que más utilizamos las empresas o personas unipersonales, o empresas unipersonales, ¿no? El formulario de identificación, formulario A2. Aquí se debe llenar, por ejemplo, nombre al proponente, el nombre de la empresa. Es empresa nacional. El domicilio, el teléfono, el número de NIT, el número de matrícula de comercio y en qué mes se ha registrado la empresa con la matrícula de comercio, ¿no? En esta parte que dice datos generales del proponente. Más abajo, información del representante legal, si es una empresa SRL, entonces aquí estará el nombre de la empresa del representante, el número de cédula del representante, el número de testimonio del poder, la fecha. Si es una empresa unipersonal, esta parte no se llena. Directamente aquí, el teléfono y el correo electrónico para recibir las notificaciones de adjudicación o declaratoria desierta o demás información.
también es un formulario de identificación del proponente, ¿no? Pero esto ya es para asociaciones accidentales. Se puede utilizar este A2C si son dos empresas que se han asociado para presentarse un proyecto. Prácticamente seguir esto, ¿no? La denominación de la asociación, el nombre de la asociación. Asociados hay que colocar los nombres de las empresas, su porcentaje de participación, de igual forma el testimonio de la asociación y el nombre de la empresa líder. De las empresas que son asociadas habrá pues una empresa líder, ¿no? Datos del contador de la empresa líder, aquí los datos de la empresa líder. Información del representante. ¿Listo? Es el formulario cuando son asociaciones accidentales. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un anexo 2 donde están los formularios referenciales. Vamos a bajarlos. Este es el formulario B1. El formulario B1 siempre va a ser el presupuesto general de la obra. Comúnmente en todos lados eso, en todas las instituciones. Si escuchan formulario B1, se refiere al presupuesto. Y aquí está cómo debe ir, ¿no? El formulario B1, con los ítems que corresponden a este proyecto, de esta forma. Unidades, cantidades, y aquí el precio unitario que el proponente tiene, que el proponente o que la empresa propone, ¿no? Aquí. Se llena eso en función al análisis de precios unitarios. Y aquí el precio unitario literal y aquí en el total. El total de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Entonces, aquí nos va a dar un precio ofertado. ¿Verdad? Estas son las cantidades. Y llenamos con el precio unitario que realizamos de nuestro análisis. Y aquí el total, ¿no? El precio unitario por la cantidad y vamos a tener el precio total referencial de todos los ítems. Formulario C1. En este formulario C1 vamos a presentar todos estos. Es el formulario de propuesta técnica. ¿Qué presentamos? Organigrama, métodos constructivos, número de frentes de trabajo, equipo comprometido, precios unitarios, cronograma, este formulario B1, el currículum de empresa y currículum del residente de obras. Eso es lo que nos pide para este proyecto en la propuesta técnica. Ya, entonces esto vamos a verlo mañana, ¿listo? Cómo se presenta el organigrama, métodos constructivos y todo esto, lo vamos a realizar mañana. Les voy a mostrar cómo se presenta, ¿listo? Estos formularios. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Sí, que Ya. Entonces, ya que se entiende, aquí ya tengo los términos de referencia. No lo quise hacer largo, ya no lo quise hacer amoroso para ustedes. Lo único que he cambiado es en el que ustedes van a cambiar de proyecto. Y sí, prácticamente no hay mucha variación en los términos de referencia, pero va a ser muy importante, por ejemplo, que les indique, a ver, esto, el proceso de contratación. Ustedes tienen que mencionar la modalidad de contratación, el procedimiento, mencionar qué formulario se presentó en eso, qué formularios requiere la institución para ese proyecto, ¿no? Para esa presentación de propuesta.
tipos, mencionar con qué tipos de boleta está exigiendo en este proyecto. Ya, por ejemplo, si nos vamos aquí a este del pavimento, que vamos a mencionar, seguramente este es el método de selección es al precio evaluado más bajo. Listo. Es una modalidad amplia. Pues tenemos que mencionar eso, ¿no? ¿No está complicado? ¿Qué más tenemos que mencionar? Ah, ya. Si es mayor a 200.000, seguramente vamos a mencionar, este proyecto requiere una garantía de seriedad de propuesta del 1%. ¿Por qué? Porque es un AMPE mayor a 200.000 bolivianos. Y también requiere una garantía de cumplimiento de contrato. Ya es mencionar esto aquí en esta parte. ¿Qué formularios requieren? Entonces, aquí en el DRC lo vemos nosotros. Ya les mostré el resumen hace rato, ¿no? El resumen de los formularios. Pero si es un proyecto, por ejemplo, mayor a 1.000.000, es una licitación pública, ahí ya se van a tener más formularios, ¿no? Como les comenté, y mañana vamos a ver eso. Los formularios B4, B5, A8, A9, ya, que normalmente piden en proyectos mayores a 1.000.000. Después, ¿qué más? Ya, en la ejecución del proyecto, mostrar planos, lo mismo, precios unitarios, rendimientos. En esta parte sí voy a requerir de que ustedes en los precios unitarios indiquen o justifiquen esos precios unitarios, ¿no? Si lo van a conseguir y va a ser necesario que lo consigan, o si no lo consiguen, ya pues ustedes por lo menos de un ítem o dos ítems deben realizar este análisis, que seguramente ya lo saben, ¿no? Ya, es eso el proyecto, conclusiones, como siempre, y anexos. La fecha de entrega, lunes y martes, como habíamos quedado. El 8 y el 9. ¿Hay alguna pregunta tal vez de esto? ¿Qué dicen? Y en todo podemos sacar el proyecto o también necesariamente tenemos que ir a visitar en persona si es que está aquí en Cochabamba. Traten de buscar proyectos que estén aquí en Cochabamba, ¿ya? Como les dije, se va a considerar eso. Y en el primer proyecto, algunos creo que consiguieron de otro lado. Y algunos sí, se tomaron la molestia de ir, ¿no? Es bueno para ustedes, de alguna manera también despejan la mente, van a un proyecto. O pueden, incluso aparte de que se está pidiendo aquí en el proyecto, ustedes pueden preguntar ahí en obra al director, al supervisor, alguna curiosidad que tengan, ¿no? Es más para eso. Y de todas formas, todo eso se considera, ¿no? Que ustedes vayan, que ustedes se movilicen en eso, ¿no? En ir, no sé, en sacarse fotos, o todo eso tiene pues puntuación. Listo, y seguramente uno de ustedes siempre tiene pues familiares, amigos, contactos. O sea, no hay excusas, ¿no? No hay excusas para que digamos, no se puede ir, o finalmente van a una institución, a cualquier municipio, preguntan al director de obras, les va a ayudar. Son los estudiantes, ustedes le dicen, necesitamos esto. De alguna manera sí se les va a ayudar, ¿no? Porque es académico. Todo esto que estamos haciendo es académico. ¿Alguna pregunta más? Y se estaba diciendo de que si es una empresa unipersonal no se necesita llenar ciertos formularios. No, esa parte no entendí bien. En el A2, en el A2, solo es el A2. No llenas esta partecita. ¿Dónde está? Y de eso descalifican también. ¿Dónde está? Aquí.
Si es unipersonal, mira en este formulario A2B, esto no llena, esto no se llena, este punto 2. Si es empresa SRL, sí se llena estos puntitos. Después lo mismo tiene que presentar la empresa unipersonal, ¿no? Cumplir con todo. No sé si está claro. Sí, está claro, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Respecto al proyecto. Nada. ¿Todo está claro? Hoy nos va a pasar, ¿no, Inge? Con lo que vamos a trabajar. Aquí ya está, pues ya está esto. Sí, les voy a pasar esto, sí. Hoy les voy a enviar esto. Pero ya saben, ¿no? Ya tienen una idea de qué cosas deben de realizar. Sí, Inge, gracias. Ya, entonces ya tenemos todo todo planificado respecto al proyecto. Mañana vamos a seguir avanzando. Confirmaré si vamos a pasar en virtual o presencial. ¿Listo? Hasta más tarde. Van a estar atentos. Está bien, Inge. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí. Nos vemos mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego.